salvación. Jubiloso estruendo se oía de un varón que milagros hacía. A los hombres convencía que poder de Dios tenía. Todo el mundo a él salía, al enfermo iba sanando y a los muertos resucitando. Nunca ha hablado hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Cerca de una ciudad a la entrada, un varón ciego mendigaba. Cuando oyó que ahí pasaba un señor que sanaba, él clamó con todo el alma y Jesús lo consoló, pues su vista restauró. Nunca ha hablado hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Por violenta tempestad cruzaban, cierta vez que en alta mar navegaban. ¿Quién nos salvará? Pensaron. Y a Jesús que dormía despertaron, y asombrados se quedaron, cuando al reprender la mar hizo al viento aún cesar. Nunca ha hablado hombre como este, mi Jesús, el Santo de Dios. Qué dicha es andar con Cristo y de Él estar provisto con la luz que vida eterna da. Glorias que jamás he visto me exhortan a estar listo, porque el tiempo muy veloz se va. Si para el alma es lucha amarga, con el Señor al fin descansará. En mi jornada llevo mi carga, porque el tiempo muy veloz se va. Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos una vez más a esta edición miércoles por la noche. A cada hogar, un altar, y donde quiera que usted esté, hermano, vamos a gozar en el nombre del Señor. Lo hermoso de estos medios que podemos llegar ahí a la comunidad de su casa, donde quiera que esté. Si está cocinando, hermana, no sé, que está haciendo tacos o lo que sea, pero ahí está escuchando la palabra de Dios. Si está en el sillón, viendo en la televisión. Esto es algo nuevo para todos nosotros, pero lo estamos disfrutando a lo máximo. Una vez más, paz de Cristo, bienvenidos. Quisiera leer una escritura
el Salmo 133, una escritura muy conocida por todos nosotros. Y la razón que lo voy a leer porque nos vamos a unir, vamos ahorita a orar y vamos a unir nuestra fe, porque en la unión ahí está la bendición. Y dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a ir adelante del Señor en oración. Si puede levantar sus manos, incline su rostro. Si va conduciendo, solamente ore en su corazón. Y si está en su casa, pues ahí cierre sus ojos, levante sus manos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Como tus hijos, Señor, te reconocemos como nuestro Abba Padre. Como tus ovejas, te reconocemos como nuestro buen pastor. Como aquellos que tú redimiste, te reconocemos como nuestro Salvador. Como el Dios eterno que eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Y a ti venimos glorificando tu nombre, Señor. Uniéndonos todos en cada hogar y desde este lugar donde tu siervo se encuentra. Unimos nuestra fe, ponemos nuestro espíritu junto con el tuyo, levantamos nuestras manos y te glorificamos, te honramos, te exaltamos, porque tú mereces toda gloria, tú mereces toda alabanza, tú mereces, Señor, toda palabra de alabanza y de gloria que salga de nuestra boca. Yo te ruego, Señor, que hagas acto de presencia aquí en este lugar y allá en la casa de mis hermanos. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que están enfermos en el hospital, o aquellos que están en cama en el hospital. Señor, venimos y pararnos en la brecha y pedir, Señor, en estos momentos que inclines, Señor, tu mano sobre ellos y los toques. Di la palabra, Señor, y tus hijos ya están sanos por fe. Bendice a mis hermanos, Señor, aquel que está cansado, aquel que está decaído en el espíritu, Dios mío, levántalo, Señor. Que tu nombre sea glorificado en cada corazón, Dios Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y nuestro corazón para poder recibir tu palabra y ver, Señor, lo que tú quieres enseñarnos y oír lo que tu Espíritu dice hoy a la iglesia. Gloria sea tu nombre, Señor. Da libertad en estos momentos, Señor. Libera cada corazón, libera cada mente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos, una vez más. Seguimos en este viaje por estas lecciones que hemos estado compartiendo del ministerio de oración. Y hoy vamos a compartir la sexta lección y vamos a hablar de la eficacia de la oración que requiere y resulta en el poder. El poeta británico Alfred Lord Tennyson escribió unas palabras sobre la oración y él dijo allá por los 1809, por ahí 1800, por ahí donde él vivió en Britania. Dice, se hacen más cosas con la oración de las que este mundo sueña. Que no es tan cierto eso. La oración es eficaz. La oración puede mucho. Si nosotros nos conectamos a la oración, ese es el enchufle del cristiano, del Hijo de Dios, para enchuflarnos en la fuente de poder que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a seguir, hermanos, en esta lección. Y le ruego que tome su papel, su bolígrafo, su lápiz, sus apuntes. O si quiere tomar fotos a las pantallas que vamos a enseñar, pues ahí, hermano, los invito para que después usted pueda revisitar estas lecciones y visite todas las primeras 5 que hemos enseñado para que sea de bendición y edificación para usted. Nuestra base está en Santiago capítulo 5, verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer todo
pero vamos a enfocarnos en la última parte de este versículo. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa es la Reina Valera, edición 1995. Pero quiero enseñarles unas otras ediciones de versiones de esta escritura, de la última parte nada más de este versículo. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana dice: la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y luego la Nueva Traducción Viviente dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La Reina Valera Antigua dice: la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No importa qué versión leamos, la importancia es la énfasis que el apóstol Santiago pone en la eficacia de la oración, de que hay una forma de ser eficaz. Quiere decir, en otras palabras, que hay oraciones que no son eficaces. He dicho anteriormente que cuando el diablo quiere parar algo de nosotros, él se opone, él pone obstáculos. Si él quiere quitar tu fe, él te va a atacar, pero si él no puede, entonces trata de otra manera. Ha tratado de quitarnos la fe, ha tratado de quitarnos las bendiciones de Dios, ha tratado de quitar cosas de nuestro corazón, pero como no puede desanimarnos, entonces tampoco puede evitar que oremos. Pero sí, entonces deja que oremos, pero ahora nos causa a no orar eficazmente. Por eso ahí dice la escritura: la oración del justo es eficaz. Así que vamos a hablar ahora sobre eso, sobre el poder de la oración y el poder que trae la razón cuando oramos. En esta escritura, las palabras griegas que salen, que sobresaltan de la palabra del poder, se refiere a una energía en la oración y también el efecto de la oración. No solamente la energía que se pone cuando uno ora, sino el efecto o el resultado de la oración. Lo que nos da poder en la oración es que hacemos nuestras peticiones, nuestras plegarias, ofrecemos nuestra intercesión en la autoridad del nombre de Jesucristo. ¿Ok? Pero el apóstol nos está diciendo que el hombre justo, que el justo, su oración eficaz tiene mucho poder o puede mucho. Y lo que se refiere a esta justicia es la justicia que ya hemos hablado en otras lecciones anteriores, es la que el Señor Jesucristo obtuvo. Y nosotros debemos de permanecer en esa posición de justicia, lo que Él ya obtuvo en la cruz de Calvario. La palabra del Señor nos dice claramente que no hay nadie justo por sí mismo. La justicia la encontramos en Jesucristo, por nosotros mismos, de acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 10 al 12. No podemos obtenerla por nosotros mismos. Estamos en esa posición, operamos en esa posición de justicia en la cual el Señor nos puso. La palabra del Señor dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, no por nosotros mismos. Así que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, no solamente significa una frase al final de una oración. Al orar en el nombre de Jesucristo es cuando oramos y reclamamos su identidad, reconocemos su autoridad y nos ponemos en la posición de que Él nos ha puesto de justicia. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, quiere decir que nosotros venimos bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Él dijo: toda autoridad, todo poder se me ha dado. Entonces, id y hacer discípulos. Él tiene todo el poder y toda la autoridad, pero se la dio a la iglesia, a nosotros. Así que no solamente es al final
de la oración que decimos en el nombre de Jesús. No, desde que comenzamos la oración, estamos reconociendo su autoridad, su poder, su soberanía, todo lo que Cristo tiene. Estamos reconociendo eso, y sobre esa posición es que tenemos el poder en la oración, y resulta en oraciones poderosas porque sabemos en quién hemos confiado. Amén, hermanos. Ahora, los resultados son poderosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que algo tiene que suceder. Cuando usted ora en el nombre de Jesucristo, algo va a suceder. La atmósfera va a transformar. Algo está cambiando, aunque a veces no lo vemos. Pero hay que tener cuidado cuando no vemos el resultado inmediatamente, porque puede entrar desánimo, puede uno desilusionarse cuando los resultados no se manifiestan de una gran manera como un obvio milagro. Pero el Señor siempre responde, y muchas veces no es como nosotros queremos, con gran manifestación. Quizás no trae la sanidad inmediata o el resultado que nosotros deseamos, pero el Señor opera, y a veces Él nos da esa paz, nos da sabiduría, nos da gracia. Y esas tres cosas son poderosas. ¿Por qué digo eso? Porque la paz le da a usted el poder para superar tiempos difíciles. Usted tiene paz, aunque haya lucha, aunque haya prueba. Cuando usted ora al Señor, quizás su problema, esa tormenta, ese lugar donde usted se encuentra, quizás todavía está ahí, y a su alrededor está la lucha, la enfermedad todavía sigue ahí, pero en su corazón va a recibir una paz. Cuando usted ora al Señor, y esa paz le da a usted el poder para superar, para poder atravesar ese valle de sombra y de muerte, porque no está en medio parado, está atravesando ese valle de enfermedad, ese valle de sombra y de muerte. No se va a permanecer usted ahí. Entonces, esa paz, al saber que usted está confiando en Dios. Por eso el salmista dijo allá en el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Esa paz de que en quien ha confiado le da también sabiduría. ¿Qué es lo que le da sabiduría? La sabiduría le da el poder para saber ¿qué tiene que hacer? A veces cuando vienen las luchas y los problemas, oramos al Señor y no se quitan, pero el Señor te va a dar una palabra, te va a dar sabiduría para saber qué tienes que hacer, qué pasos tienes que tomar. Eso es el poder de la sabiduría. Y también te da su gracia. ¿Qué es el poder de la gracia? Bueno, el poder de la gracia es tener a Cristo, es confiar a Cristo, tener el poder para, por medio de Jesucristo, poder vencer al mundo. Esa gracia que Dios le da de pasar en este valle de oscuridad, de estar en un mundo pecaminoso. Dios nos da la gracia, su capacidad para poder atravesar cuando nosotros oramos. Así que el poder, la oración es poderosa. Y hay veces que sí, ¿no? Muchas veces el Señor responde instantáneamente, pero hay veces que solo te da la paz, la sabiduría y la gracia, y ese es el poder para que tú puedas afrontar las situaciones que estás pasando. Así que la oración es poderosa, no porque nosotros oramos o porque sabemos orar. La oración es poderosa porque Dios es poderoso. Él es el Todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es el que todo lo puede. Él tiene la capacidad de hacer lo que nosotros pedimos. Es más, la Biblia dice que Él determina el final desde el principio. Cuando el Señor habla y cuando Él hace una promesa, la hace en su palabra, porque Él tiene la capacidad, el poder, el potencial de hacer todo lo que Él promete. Así que si tú confías en su promesa, dice la palabra del Señor que el que confía en el Señor no será avergonzado, porque Él tiene la autoridad para hacer lo que Él sabe que es mejor en cada situación de nuestras vidas.
A veces, aunque pedimos a Dios que responda inmediatamente, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Ok, así que cuando oramos es importante enfatizar ese poder de comenzar nuestras oraciones reconociendo su grandeza, reconociendo su omnipotencia, reconociendo qué tan grande es. Por eso dice el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios ¿con qué? Con alabanza. Entramos a su presencia alabándole. Es una forma de enfatizar el poder de Dios. Cuando, máximo, hermanos, cuando Dios ha respondido tu oración, cuando Él contesta tus peticiones, tienes que alabarle. Él tiene que recibir la gloria. Él tiene que recibir la alabanza y las gracias. No seamos como aquellos leprosos que fueron 10 que fueron sanos, pero solamente uno vino a decirle gracias. Y el Señor dijo: ¿dónde están los otros 9? ¿Verdad? Así que hay que ser agradecido y alabar a Dios. Ahora, quiero darle un breve éxesis de Efesios capítulo 3, verso 20 y 21. Vamos a desglosar este versículo porque estamos hablando del poder de la oración y el poder que resulta por la oración también. Así que dice Efesios capítulo 3, verso 20. Eso es un éxesis o un principio. Y dice así: y aquel que es poderoso, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahí está otra vez la palabra poder. Verso 21. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Efesios 3, 20 al 21. Vamos a desglosarlo, palabra o frase por frase, estos dos versículos, porque quiero que aprenda esto, hermano. Quiero que cuando usted ore, se dé cuenta. Ya hemos hablado de la relación, de la pasión. Hemos hablado de ser apasionados en nuestra oración, de tener un compromiso, de ser fervientes en la oración. Pero ahora queremos enfatizar el poder que debe de estar en la oración y que existe en la oración. Ahora mire, fíjese, en el contexto de esta escritura que acabamos de leer de Efesios 3, 20 y 21, el apóstol Pablo dice: y aquel, ¿a quién se refiere él? Bueno, vamos al contexto, vamos al versículo 14 al 19 y vamos a ver a quién se está refiriendo el apóstol Pablo. Y dice así en el verso 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. A ese se refiere aquel, a quien Pablo está describiendo al principio del verso 20, y dice: y aquel. Él está orando ¿a quién? Al Padre. Le está orando al Padre. Y cuando él dice aquel, se está refiriendo al Todopoderoso. Él está orando a nuestro Padre Celestial. Y se refiere también, dice, a sus riquezas gloriosas, de las cuales le pide a Dios que fortalezca a esta iglesia de Éfeso. ¿Con qué? Con poder. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo,
que está dentro de nosotros. Y luego de llegar, y luego habla y llega a que nosotros debemos de conocer o saber el amor de Cristo que supera todo conocimiento. A Él, Pablo está orando. Igualmente usted y yo tenemos que reconocer a quién le estamos pidiendo. Cuando estamos orando, es nuestro Padre Celestial. Es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es el Todopoderoso. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo que habló a Moisés y dijo, yo soy el que soy. A ese, Él es en el cual está el poder. Y a Él se está refiriendo aquí. Y a Él le damos toda gloria y Él tiene el poder. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que lleguemos al conocimiento del amor de Cristo para ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, ser llenos de todo lo que es de Dios, el poder de Dios. Hay personas que me dicen, hermano Jermaine, yo quiero que ore para que Dios me dé más poder. Y yo digo, pues oye hermano, pues ya Dios te dio todo el poder. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él no te da un chorrito de Espíritu Santo. Él no te da un poquito de Espíritu Santo. No, Él te da el poder. Por eso dijo, y recibiréis poder. No dijo un poquito o una fracción de mí. Dijo, no, recibiréis el poder. Todo poder y autoridad se me es dado, así que se lo doy a la iglesia. Ir entonces y predicar el evangelio. Todo el poder de Dios está en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer algo de nuestra parte y alinearnos a su palabra y orar en esta base de permanecer en la justicia de Cristo para poder ver que nuestras oraciones tengan resultado. Así que estamos mirando a un Dios todopoderoso que tiene todos sus recursos, todo lo que está en el cielo está a la disposición de los hijos de Dios cuando oramos en su nombre y cuando estamos de acuerdo a su palabra y cuando permanecemos en esa posición de justicia. Y es ahí que Él nos da el poder y un amor inconmensurable que nos lleva a su propia vida trabajando en nosotros y a través de nosotros. Él no solamente trabaja en tu vida y en mi vida, sino también Él trabaja por medio de ti. Y eso es lo que Él quiere hacer. Ese es el fin de todo. Él quiere que nosotros seamos sus manos, su boca. A este Dios que es capaz de hacer todo lo que pedimos. Y lo que me gusta en inglés como dice, as more than what you can imagine, más de lo que te puedas imaginar. Yo tengo una gran imaginación y la palabra del Señor ahí en Efesios 3:20 dice, más allá de lo que puedas pedir y lo que te puedas imaginar. Él puede hacer mucho más de lo que tú piensas que Él puede hacer por medio de su poder que está en nosotros. Ahora Él, con todo este poder, con todo el poder que Él tiene, su amor, su cariño por nosotros, el amor que Él tiene para su pueblo, para sus hijos, ese amor le previene que Él abuse su poder. El poder le permitirá actuar en amor. Aunque Él es Dios todopoderoso, a veces digo, wow, todo lo que está pasando en el mundo y cómo a veces somos malagradecidos. Sin embargo, Él nunca nos paga como merecemos. Él tiene misericordia. ¿Por qué? Ese amor que tiene por nosotros, como que lo detiene para que Él venga y, si yo fuera Dios, creo que estuviera tirando rayos a cada rato. Pero el Señor no es así. Gracias a Dios que no es así, ¿verdad? Porque su amor no lo deja. No lo permite, Él tiene misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia, dice su palabra. Así que es poderoso para hacer todas las cosas. Ya hablamos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. La palabra griega aquí para la palabra poderosa es la palabra dinamai, que es donde sacamos nosotros la palabra dinamita. Imagínense una dinamita, qué poder, una explosión. Así que Dios puede hacer una explosión, un impacto, no solamente en tu vida, sino a través de ti en la vida de otros.
El impacto en la oración, en el contexto de esta escritura, Él tiene los recursos, Él tiene el poder, tiene la motivación adecuada para impactar y manifestar su poder cuando nosotros oramos. En la versión Reina Valera dice mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él está listo y es capaz de hacer mucho más. Ya vuelvo a repetir, más de lo que nosotros podemos comprender, mucho más. Y a veces Dios nunca deja de sorprenderme cuando oramos. Y a pesar de nuestra fe, que es a veces como un grano de mostaza, Él hace maravillas, mucho más de lo que nosotros pedimos. Y ciertamente la palabra del Señor dice que Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. O sea, todo el cielo, todos los recursos que Él tiene. Y me recuerda ese versículo que dice, y Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Imagínense las riquezas que están en el cielo, con todo eso a su disposición. Nada Él va a detener. Él es generoso, Él es hermoso. Él te va a dar sobreabundancia en nuestras vidas. Y nuestras plegarias, nuestras oraciones empiezan apenas a tocar todo lo que Él puede hacer. Porque Él puede hacer mucho más de lo que tú puedas querer imaginar. Por eso hay que pedir a Dios también que aumente nuestra fe, ¿verdad? Para que nuestra fe vaya de gloria en gloria y vamos de fe en fe. Y usted va a ver que si usted mira en retrospectiva, en tiempo pasado, su fe de día de hoy debe de ser más grande que la fe del año pasado. Si no, no estamos creciendo. Pero por eso es que vamos creciendo, porque entre más vemos que Dios hace, nuestra fe va incrementando en nuestra vida. Pero luego dice según el poder. Ahí está otra vez esa palabra, dinamai, o donde dice dinamita. El entender de la medida en cual puede actuar Él. Él tiene según el poder. A veces la palabra poder no la podemos imaginar qué es lo que es en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero Él tiene el poder para causar efectos importantes, dinámicos en nuestra vida. Una explosión, como vuelvo a repetir, en nuestros corazones. Y ese poder actúa en nosotros o está en nosotros. Es el mismo poder que puede traer efectos externos, explosivos también funciona dentro de nuestros corazones. Esa energía que podemos tener en la oración no es nuestro propio poder, es el poder de Dios que está en nosotros. Y fíjese, en el verso 21, una vez más, este es el Dios que acaba de describir en el verso 20, allá en el contexto de nuestra escritura. A Él, otra vez más se refiere a Él. Comenzó a aquel y ahora empieza a darle gloria y dice a Él, el Dios que acaba de describir, al que tiene todo el poder, al que es omnipotente, al que es omnisciente, al que es el lirio de los valles, el que es el agua viviente, el que es la puerta, el que es el camino, el que es la verdad, el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. A Él sea la gloria. Atribuir al Señor la gloria de vida a su nombre, a la respuesta lógica a este tipo de Dios. Solamente hay un Dios. Aunque el mundo religioso y otras religiones tienen sus propios dioses, son dioses hechos de mano. Pero nosotros tenemos al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, el que no tiene principio ni no tiene fin, al que se sostiene por sí mismo, el Shaddai, Adonai. A Él sea la gloria. Y fíjese lo que dice, en la iglesia, sea la gloria en la iglesia. Lo mostramos cuando estamos llenos de la medida de la plenitud de Dios. Fíjese otra vez más ahí, la plenitud de Dios. Eso lo tenemos dentro, a ese Dios.
wow, usted se dirá yo, como en inglés digo yo, little me, I have all this power. I got God in my hand, I got the Almighty God in me. Yes, sí, a ese Dios todopoderoso, tú lo tienes en tu corazón. Tú eres su templo y tú eres su iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor y mostramos esta gloria a Él cuando tenemos toda la plenitud. Y luego dice, en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo Jesús? Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es el pleno resplandor de su gloria. Aleluya, nuestro Señor Jesucristo. Por todas las edades. No solamente para el tiempo de la iglesia de Éfeso, porque Pablo aquí le escribe a la iglesia de Éfeso, pero dice por todas las edades. Llega a tu edad, a mi edad, a toda la edad desde hace 2000 años, a través del siglo y siglos y los siglos del siglo XX, cuando la mayoría de nosotros nacimos, hasta el siglo XXI, ¿verdad? Esas edades, antes de la iglesia, después de la iglesia, dice, por eso él termina diciendo, por los siglos de los siglos, amén. Es una realidad lógica. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él va a seguir siendo. Él no tiene principio y no tiene fin. Gloria sea su nombre. Y a ese Dios tenemos nosotros en nuestro corazón, que está obrando con ese poder, con esa dinamita, con ese poder que se va a manifestar en nuestras oraciones. Y cuando lo oramos a ese Dios, nuestras oraciones son poderosas. Una vez más, fíjese lo que estamos enfatizando. El poder está en Dios. Estamos orando a Dios. Él es la razón por qué las oraciones son contestadas. Claro, tenemos que poner en nuestra parte. Por eso estamos aprendiendo cómo orar. Pero en nosotros no está ese poder. Es cuando nos enchuflamos a esa electricidad, al poder de Dios, cuando dejamos que nos sacamos todo lo que pesa, los obstáculos de nuestro corazón, que cuando realmente empezamos a meternos en esa oración y el poder que sentimos y el poderoso resultado, porque el Señor se va a mover a nuestro beneficio. Amén. Ahora, vamos a un ejemplo. Vamos a hacer una reflexión, pero al mismo tiempo un ejemplo de un hombre que era poderoso cuando oraba, porque sabía orar. Él hacía oraciones que daban resultado. Así que vamos a hacer una reflexión. Vamos a hablar de que la oración eficaz del justo puede mucho. Ese poder del hombre que es justo y que es eficaz. Vamos a Santiago, capítulo 5. Vamos al pretexto, al posttexto, si así es la palabra, de Santiago, versos 17-18. Y fíjense, nos da un ejemplo. No solamente Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho, sino también nos va a dar un ejemplo de un hombre justo. Y dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Fíjense lo que estoy diciendo, recuérdese esto. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Imagínense esa confianza, esa fe de este hombre. Una oración eficaz. Elías oró y la lluvia se detuvo. Volvió a orar y volvió a llover otra vez. Imagínense si nosotros tuviéramos ese tipo de oración, si pudiéramos saber orar. ¿Y sabe qué, hermano? Déjeme, le doy una declaración y me dice si está de acuerdo. Ok, vamos a examinarnos. ¿Listos? Ok, está la pregunta aquí. ¿Estás de acuerdo con la siguiente declaración? Déjame decirte esa declaración. La oración de Elías fue contestada porque era un profeta especial de Dios. ¿Qué piensa usted? ¿Solo porque era un profeta especial? Bueno, ¿ya pensó? ¿Sí o no? Ok, ahora, si usted pensó que Dios le contestaba porque era un profeta especial, entonces, ¿cómo usted concilia la afirmación que Elías era un hombre como nosotros y tenía, dice la palabra, que estaba sujeto a pasiones
semejantes a las nuestras. ¿Cómo concilia eso usted entonces? Ok. Pero, mire hermano, no era porque él era un profeta especial. Porque usted y yo somos y tenemos lo que él no tenía. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, dentro de nosotros. Elías venía el Espíritu Santo, así como venía sobre Gideón. Era la palabra labesh. Labesh significa una palabra hebrea que el Espíritu Santo se vestía del hombre que iba a usar por un tiempo o por un milagro, así como cuando se vistió de Gedeón y él pudo conquistar a sus enemigos igualmente. Pero nosotros, está dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Así que cuando la oración real y su efecto podría ser único para la situación de Elías. Podría ser porque en ese tiempo, pues sí era un profeta. Pero no solamente porque era un profeta especial, Dios contestaba su oración. Dios le puede contestar a usted la oración. Pero en este tiempo quizás, obviamente Dios le había mandado, me imagino, que demostrar ese poder, que el poder de Dios, que Él tenía ese poder de sostener el agua y la lluvia. Así que, pero quizás a usted Dios literalmente no le va a contestar que cambie el ambiente o que cambie ¿cómo se dice? The weather. El tiempo o el clima, ¿verdad? Pero vamos a poner la palabra lluvia con alguna situación tuya. ¿Qué tiene usted? ¿Qué lluvia usted necesita? ¿Qué lluvia necesita usted en su vida? Okay. Quizás Dios no le va a contestar que cambie el clima, pero Dios le va a contestar su petición de lo que usted necesita. Va a traer un cambio relativo a su situación, con resultados debido a sus oraciones. Así que deje que la palabra lluvia represente un asunto en su vida o un problema en su vida o algo que usted quiere, ¿ok? Así que la pregunta es esta: ¿qué lluvia en tu vida ha manipulado Dios como resultados a tus oraciones? Piénsela. Piense un ejemplo. Si estuviéramos en persona, cara a cara, usted me diría ejemplos de las oraciones que Dios ha contestado. ¿Qué lluvia ha manipulado? ¿Qué lluvia ha contestado en su vida? La lluvia es un problema, una situación, una petición de un ejemplo. ¿Ok? En su vida, en la iglesia. ¿Ok? Ahora, ¿sobre qué lluvia en tu vida necesitas ver el poder de Dios ejercido? ¿Sobre qué lluvia en tu vida necesitas ver el poder de Dios ejercido? ¿Hay una lucha? ¿Hay una prueba? ¿Hay una petición? ¿Hay algo que tienes por mucho tiempo pidiéndole a Dios? Piénsela. ¿Ya la pensó? Ok, ahora, fíjese. Elías oró ferventemente. Eso es lo que acabamos de leer. Elías oró fervientemente. Ya hablamos en las últimas lecciones la pasión que necesitamos tener en la oración. Ahora, examine la forma en que ha estado orando por esta situación en tu vida. Examine. ¿Ya? Ok, ahora la otra pregunta es, ¿puedes decir honestamente que has orado seriamente por ello? ¿Ya? Ok, ya contestó. ¿Sabe por qué? Porque la habilidad de Elías de orar fervientemente sin duda se liga a lo que el apóstol Santiago dice en el verso 15-16, donde dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese la palabra que estoy diciendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora vamos a seguir examinarnos. Vamos a reflejar en unos versículos. Tengo 5 versículos aquí y los voy a leer rápidamente, pero quiero que reflejemos en esto, ¿ok? Y luego vamos a explicar un poco. ¿Listos? Ahí va. Salmo 34, 15-16 dice: los ojos de Jehová
Fíjese lo que dice. Están sobre los justos y atentos sus oídos y al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. El Salmo 66 dice así, el verso 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de su misericordia. Proverbios 15:29. Ya se dio cuenta lo que estamos refiriendo, ¿verdad? Fíjense, ahí va otra pista. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 28:9 dice, el que apartara su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Wow, esa es una palabra fuerte, ¿verdad? Salmo 145, verso 19 y 20, fíjese lo que dice. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos sus enemigos. Ahora, recuérdese lo que comenzamos al principio, que somos justos en Jesucristo, no en nosotros mismos. Y vio todas las escrituras que le acabamos de leer. Está hablando de hombres justos, está hablando de la justicia, está hablando de la rectitud. Ahora, cuando nosotros estamos en la posición de justicia, ahí es donde estamos alineados a la palabra del Señor. Ya hemos hablado de esto varias veces cuando hablamos de la fe, cuando hablamos mucho de esto, de estar en rectitud. Y en palabras que se pueden traducir a nuestro lenguaje de hoy en día es estar a cuentas con Dios. Porque cuando no estamos a cuentas con Dios o cuando no estamos alineadas a la palabra de Dios, cuando no permanecemos en esa posición de justicia, entonces eso viene a ser obstáculo para nuestras oraciones. Cuando no estamos caminando de acuerdo a esa posición, nuestras oraciones no pueden ser escuchadas. Ya les di todo el ejemplo, les di el respaldo de esta teología con todos los versículos. Recuérdense otros más. Por ejemplo, dice, maridos, amar a vuestras mujeres para que vuestras oraciones sean escuchadas. Es decir, si estás enojada y estás peleando con tu esposo o con tu esposa y están enojados, entonces tus oraciones en ese momento no pueden ser escuchadas. ¿Por qué? Porque no estás a cuenta con Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Perdonar. Así como Él te perdonó, tienes que perdonar. ¿Ok? Y hay muchas escrituras que nos habla de que si mi pueblo dejara sus iniquidades, sus malas obras y buscara mi rostro, yo iré de los cielos. ¿Y qué dice? Y sanaré la tierra, ¿verdad? Y los oiré. Nos está hablando por toda la palabra que nosotros tenemos que estar en esa posición en Cristo Jesús. Permanecer en la posición de justicia para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando del profeta Elías, que él era un hombre justo, no en sí mismo, sino porque él obedecía a la palabra de Dios. En una obra de justicia es cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Dios lo mira a usted como un hombre justo cuando usted obedece. Ya hablamos, yo siempre hablo de los diezmos y disculpe si le molesta que yo hable de los diezmos, pero ahí va otra vez. Si nosotros no damos los diezmos, ahí va. Entonces no estamos a cuentas con Dios en esa área. ¿Y qué pasa? Queremos un milagro de finanzas, Dios no escucha nuestras oraciones porque nos salimos de esa posición de justicia que Cristo ya nos dio. Todo lo que tenemos que hacer es permanecer en Él.
Por eso hablamos que el que permaneciere en mi palabra y mi palabra en él, todo lo que pidáis os será dado. ¿Por qué? Porque permanecemos a cuentas con Dios o en rectitud. En inglés es righteousness. Estamos en rectitud con Dios. ¿Ok? Ahora, otra razón que las oraciones de Elías eran poderosas y efectivas era como él se miraba a sí mismo. ¿Ok? Entonces ya hablamos. Tenemos que permanecer en la justicia de Dios, en Cristo Jesús. En otras palabras, ser obedientes a lo que la palabra del Señor dice. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es importante. Dar nuestras dádivas. El Señor dijo allá en el Mateo capítulo 6, cuando deis, quiere decir que Él espera que demos nuestras ofrendas, diezmos. Cuando ayunéis, quiere decir que Él espera cuando ayunamos. Cuando oréis, son tres cosas. Y hay muchas cosas que la palabra nos pide que seamos obedientes. Cuando nosotros obedecemos delante de los ojos de Dios, son actos de justicia. Pero aquí Él también hizo otra razón que Dios le contestaba y sus oraciones eran poderosas y efectivas, era porque como él se miraba a sí mismo. Y eso sí cuenta. ¿Cómo te miras tú? Por eso la primera lección que dimos fue que tenemos que venir a Dios como sus hijos, una relación. Él no quiere ser que lo miremos como un Dios allá lejos, en la galaxia, quién sabe el nombre de las galaxias, y nosotros aquí. No. Él quiere una relación. Por eso el Espíritu nos hace clamar Abba Padre o Papi o Daddy, como se dice en inglés. Fíjese lo que dice en Primera de Reyes capítulo 17 verso 1, hablando de Elías. Dice: entonces Elías el tisbita, que era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Fíjense qué afirmación. En inglés dice a quien yo sirvo. Y aquí dice a Dios de Israel, el cuya presencia estoy. Así que, número uno, después de ser justo, él se miraba a sí mismo como un siervo de Dios. ¿Cómo te miras tú? ¿Ya? Ok. Entonces, estaba ahí para hacer lo que Dios le ordenaba y no al revés. Ese es el concepto también que tenemos que tener claro en nuestro corazón. Ese principio. Las oraciones de él se alineaban con la voluntad de Dios. Nuestras oraciones no es para manipular a Dios que nos dé lo que queremos. No oramos a Dios para que nos dé una lista de nuestras peticiones. Sí, queremos que nos conteste, pero ya estamos llegando al punto y hemos hablado mucho de esto desde el principio, que lo que Dios quiere es a Él, tener esa comunión con Él, a Él. Otra vez he dicho que cuando vamos a la iglesia vamos para Él, no a nuestro beneficio, pero muchas veces lo vemos al revés. Así que somos siervos de Dios, tú y yo. Él no es nuestro siervo, Él no es nuestra máquina cajera donde le pedimos lo que queremos y nos lo va a dar. No, Señor. Venimos a Él por quien Él es. Reconocerlo a Él. ¿En qué base? En la base que Él es nuestro Padre Celestial. En la base de que Él es nuestro pastor. En la base que Él es nuestro todo. En la base que Él nos compró con su sangre carmesí. Somos de Él. Así que su oración se alineaba. Ahora, fíjese, vamos a ver los efectos de cuando oramos conforme a la voluntad de Dios. Y la semana que viene vamos a hablar más de eso, ¿ok? Pero vamos rápidamente a tocar. Primera de Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, vamos a examinar nuestro corazón. Ya hablamos de Elías, cómo él se miraba. Era un hombre justo, de acuerdo, que porque se alineaba a la voluntad de Dios, pero también él se miraba como un siervo. Cuando él dijo: yo soy un siervo de Dios, la presencia en la cual yo estoy, por eso es que yo estoy mandando esto, que no llueva hasta que yo hable.
Él se miraba como el siervo de Dios y sentía el respaldo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es tu actitud en la oración? Eso es importante, las actitudes, las intenciones. ¿Estás deseando que la voluntad de Él sea sobre encima de tu voluntad? ¿O tienes una actitud de que tienes derecho a que Dios te dé lo que tú quieres, porque lo mereces? Y quieres que Dios te responda y te lo dé porque tú eres su favorito. ¿Ya contestó? Ahora, ahí va la otra pregunta. ¿Cómo oras en situaciones adversas? Cuando estás triste o cuando tienes problemas, ¿cómo oras? Puedes orar como lo que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él dijo, si es posible que pase esta copa de mí, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Tenemos siempre que estar conscientes, hermanos, que Dios es soberano. Y aunque nosotros querramos, y aunque nosotros a veces creemos, la soberanía de Dios siempre va a prevalecer. Hay ciertas cosas que la respuesta de Dios es espérate o te contesta no. Pero Dios siempre contesta. Así que a veces, nos daña eso y hablamos de eso en otras lecciones, ¿no? Que cuando Dios no contesta, como que nos sentimos como que Dios no nos escucha o que hemos pecado. No, hermanos, también es soberano. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y muchas veces nosotros nos ponemos tristes o nos opacamos porque Dios no nos responde inmediatamente o se tarda, ¿verdad? Y creemos que Dios nos está escuchando. Pero a veces Dios siempre contesta. Dios contesta en sí y no, o espérate. Así que, ¿cómo oras cuando estás triste, cuando hay problemas? ¿Ok? ¿Estás tomando tiempo para aprender cuál sea su voluntad, como se describe en la palabra de Dios, y orar en consecuencia? Estás tomando tiempo para leer la palabra. Por eso es importante leer la Biblia siempre, porque va a poder aprender la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahora, alguien me preguntó, hermanos, pero ¿cómo sé que la voluntad de Dios? Bueno, mire, hermano, hay ciertas cosas que usted no tiene que pedirle a Dios que le enseñe cuál es su voluntad. Por ejemplo, ¿es la voluntad de Dios que tú seas salvo? Amén. Eso es lo que Dios quiere, por eso Él vino. Así que no tienes que orar, enséñame tu voluntad. ¿Quieres que yo sea salvo? No tienes ni siquiera que orar por la voluntad de Dios, porque ya la sabes. Pero hay ciertas cosas, ciertas circunstancias, ciertos momentos en tu vida que vas a tener que tomar decisiones. Tienes que buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo se busca? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice en oración? ¿Qué rema Dios te va a dar? ¿Cómo Dios te está hablando? Pero si no te alineas tú a estudiar lo que dice en la Biblia, entonces nunca vas a poder escuchar a Dios. Porque muchos, déjame decirle, queremos escuchar que Dios nos hable, que nos diga, haz esto, haz lo otro, no hagas esto, párate, ve a la izquierda, ve a la derecha. Si Dios nos hablara audiblemente, nos vamos a morir. Por eso Dios le dio su Espíritu Santo. Pero no somos sensibles, no podemos discernir porque no estamos alineados a su palabra. Y Dios nunca va a ir contra su palabra. ¿Ok? Ahora, la segunda cosa o razón que Dios contestaba y la oración de Elías era poderosa y era efectiva era porque como él no solamente se veía a sí mismo, sino también se veía a sí mismo como dependiente de Dios. No solamente como el siervo, no solamente alguien obediente, sino también él se veía que él dependía de Dios. ¿Okay? Él sabía que era solamente el poder venía de Dios. Por eso él dijo, el Dios de Israel que vive. Él decía, el Dios de Israel que vive. Había potencial y eso le daba la confianza y el poder en la oración. Esa confianza de que él dependía de Dios. Así que vemos una energía, vemos una pasión en la oración cuando dependemos de Él, cuando sabemos que venimos, Señor, yo vengo con manos vacías, no tengo nada que ofrecerte, dependo de ti, Señor. Por eso la Biblia nos dice que en nuestras debilidades Él se exalta, porque pues, tiramos las manos.
Es como el que se está ahogando, ¿verdad? Se está ahogando y dice auxilio. Cuando está bataleando y manoteando, no se pueden salvar hasta que ya se calma. Es cuando lo pueden rescatar, ¿verdad? O les dan unas bofetadas para que se calme, ¿no? Pero igualmente nosotros, hermanos, dependemos de Él. Cuando dependemos de Él, estamos en su presencia y estamos en esa paz. Estamos dependientes de Él y tenemos esa confianza de que Él es nuestro respaldo. Cuando dejamos de depender de nosotros y decimos, Señor, me rindo a ti, dependo de ti, estoy en tus manos, tómame. Cuando usted se recuerda sus palabras, que Él dice, en el hueco de mis manos te tengo escondido. Entonces ahí usted se está diciendo, dependo de ti, mi mío, y dependo de ti, mi Dios en el quien he confiado. Juan 15:7 dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así que permanecer en la palabra, permanecer en su voluntad, todo lo que usted pide, Dios le va a contestar. Ahora, ahí va la pregunta, examinar su corazón. ¿Cuál es tu ambición en la oración? ¿Cuál es tu motivo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te va a causar? Vamos, repito otra vez y lo voy a enfatizar durante todo este curso. ¿Es por lo que tú quieres de Dios o por quien Él es? ¿Se trata de que alcances algo para Él o porque quieres obtener algo de Él? ¿Ve la diferencia? Tú le oras porque tú quieres hacer algo para Él, para alcanzar algo para Él, o lo buscas porque quieres algo de Él todo el tiempo. Dame. ¿Ok? Ya se examinó su corazón. Ahora, estás tomando tiempo para nutrir tu caminar con Él. Estar consciente de la diferencia de su presencia que hace en cualquier situación. Estás siempre comiendo la palabra de Dios, aprendiendo de Él quién es Él. En la lección del lunes, en mi grupo de vida, hablamos de eso. De que nosotros debemos de desear crecer en el Señor. ¿Y cómo crecemos? Hay pasos que tenemos que tomar, la oración, pero la lectura es importante, el saber quién es Él. No solamente lo que dice la Biblia, porque muchos de eso, nuestra fe de muchos de nosotros, tristemente, de muchos cristianos, es solamente lo que escuchan, pero no lo que ellos han encontrado, escudriñado, ni lo que han experimentado. Ahora, tu conocimiento, tu experiencia, todo esto te va a dar más conocimiento de Dios. Pero tu oración es poderosa y resulta en el poder. Porque a quién tú le estás orando, no por tu poder. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, no tenemos nuestro propio poder. El poder que tenemos es de Él, y a Él sea la gloria y toda la honra, hermanos. Así que, hermanos, los motivo que encontremos su palabra y que nos la comamos, que le pidamos a Dios una sed de su presencia, una hambre de su palabra, que nos lancemos, que nos metamos profundamente y que podamos abrir nuestro corazón, que vengamos a Él y decirle, Señor, con manos vacías vengo, pero lléname de ti, lléname de tu presencia, lléname de tu conocimiento, incrementa mi fe. Quiero escuchar la palabra tuya porque quiero que mi fe crezca. Bueno, así que hermanos, les dejo con esta palabra. Y les motivo una vez más que revisite estas lecciones. Las puede escuchar a tiempo o más despacio, más lentamente, y puede pausarlas, hacer apuntes o ir a otras lecciones. Todas las lecciones que hemos dado son poderosas. Nuestro pastor ha enseñado lecciones poderosas y están ahí a nuestra disposición para poder nosotros aprender más de Dios y poder nosotros obtener sabiduría, conocimiento y poder así crecer. Hermano, así que la eficacia de la oración requiere y resulta en el poder. Tenemos que primeramente ser justos.
ser el hombre justo. Primeramente se es justo y después se hace. Primero hay que estar en cuentas con Dios. Y el ejemplo de Elías, él se veía como un siervo de Dios, número 1. 2, se veía como alguien que tenía que depender de Dios. ¿Qué era el resultado? Su oración era poderosa porque ese resultado de la oración, él sabía cómo acercarse a Dios. Estar a cuentas con Dios, se veía como siervo de Dios y se veía como dependiente de Dios. Si nos agarramos de estas, tus oraciones van a ser poderosas. ¿Por qué son poderosas? Porque van a haber resultados. Amén, hermanos. Así que vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar y vamos a ser despedidos en el nombre del Señor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que hoy hemos escuchado, Señor. Tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, que penetra hasta allá dentro de las coyunturas y el tuétano de los huesos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Gracias por tu palabra, gracias por este consejo que tú nos has dado. Queremos ser efectivos en la oración. Queremos, Señor, agarrarnos de tu mano. Queremos que tu poder se manifieste. No venimos solamente a traerte una lista de peticiones, sino venimos porque tú quién eres, por lo que has hecho por nosotros. Venimos a adorarte, a alabarte, a glorificarte por quien tú eres, Señor. No por lo que tú nos das. Tú eres nuestro Padre, pero también tú nos das. Tú nos dices, pide y recibirás. Pero así que, Señor, glorifica tu nombre. Bendice a tu pueblo. Si hay peticiones que todavía tú no has contestado, Señor, yo te ruego que des paz a tus hijos en estos momentos, que necesitan una paz. Alguien necesita la sabiduría para saber actuar en su lucha, en su problema. Que en estos momentos obtengan esa sabiduría. Alguien necesita de tu gracia. Señor, en estos momentos deposita tu gracia sobre ellos. Estás pasando por enfermedad. No es de muerte, sino para que la mano de Dios y el poder de Dios sea manifestado en tu vida. Dios te da la gracia en estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Alguien necesita un aliento. Ahí va el Señor. El Espíritu Santo te está infundiendo ahorita ese aliento que necesitas. Esta palabra de aliento en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu lluvia en estos momentos? Señor, abre los cielos, los problemas, las luchas, Señor, que hay en estos momentos. Señor, da respuesta, da una solución, da esa paz, da esa confianza en ti, Señor. Porque tú puedes todo, tú eres todopoderoso, tú eres omnipotente. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bendice a tus hijos, a tu grey. Que la paz tuya sea en ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que Dios los guarde. Que Él ilumine su rostro sobre tu vida. Que Él abra los cielos sobre tu caminar. Y que Él te guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que cada día tú te acerques más a Él y Él se acerque más a ti. Que Dios te bendiga, mi hermano. Los extrañamos, los amamos y seguimos adelante, que es la orden del Señor. Amén. Dios los bendiga.